parte de Dios este año. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en tu vida que salte para vida eterna? ¿Cuántos creen que Dios te puede sacar del anonimato y hacer algo de tu vida que no pensabas? Aleluya, para su gloria, ¿no? Bueno, hoy quería hablaros, vamos a un pasaje muy conocido, pero quería hablaros de la regeneración. ¿Me escucháis? De la regeneración que es por el Espíritu. Vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Aleluya. ¿Sí? ¿Lo tenéis? 3. Leeremos del 1 en adelante, pero antes vamos a orar. Amén. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por tu palabra, Señor, sabiendo que está así. Amén. Que hace aquello para lo que es enviada y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón. Señor, que podamos entender, Señor, la plenitud, Señor, de tu palabra. Señor, que pueda hacerse carne en nosotros. Señor, que podamos vivir por ella. Y Padre, también te pedimos que en esta hora tú bendigas todo lugar donde esté un siervo tuyo o una sierva tuya, Señor, predicando tu palabra. Que tú los respaldes con tu presencia. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bien, vamos a hablar del pasaje de Nicodemo. ¿Vale? Haremos la lectura comentada. Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando dice un principal, era un miembro importante del Sanedrín, ¿verdad? Era la curia, era el órgano rector de los judíos en la época. Eran personas de una reputación reconocida, gente estudiosa y estudiada, que conocía bien la ley de Moisés y que le explicaba la ley al pueblo. Y además los temas jurídicos se discutían de acuerdo a las leyes judías. Y entonces era un miembro importante. Cuando tú caías en sus manos, tenían el poder de decisión de muchas cosas sobre tu vida. Eran jueces que estaban a un nivel muy alto. Y este era principal. Y yo me imagino que cuando se reunían los jueces, cuando se reunían ellos, cuando se reunían los miembros del Sanedrín y escuchaban las cosas, porque eran contemporáneos, ¿no?, de Jesús, cuando escuchaban las cosas que Jesús hacía y decía, ellos se llenaban de temor, de reverencia, de decir, bueno, ¿y este tipo quién es? Algunos de ellos se llenaban de rabia, buscaban ocasión para matarle, los fariseos, dice, y otros con asombro, ¿no?, escuchando las cosas que hacía Jesús. Sorprendente. Y hoy todavía vivimos tiempos así, donde Dios actúa de una manera tan sobrenatural que el hombre no encuentra las palabras para decir. Es como reunirse los miembros del Sanedrín y decir, ¿y esto qué está pasando? ¿Y esto? Y he conocido un caso y esta persona y aquel fue sanado y aquel ciego y aquella cosa. Y le ha dicho esto a esta mujer y dijo lo otro y enseña con palabras de sabiduría, pero este hombre ¿quién es? Yo me imagino que entre ellos cuando se reunían las conversaciones serían de ese tipo, ¿no? De esa guisa. Es decir, ¿y qué está pasando aquí? Como os comentaba estos tiempos, ¿no?, estas semanas, la última vez que tuve la ocasión de hablar con mi padre, él es médico y bueno, él ha visto, no es creyente o por lo menos no ha dado el paso de entregarse plenamente al Señor, aunque respeta, ¿no?, escucha y es temeroso. Y él me contaba en el comedor de la casa de mi padre, él me contaba y me decía, Daniel, mira, uno de los casos, ¿no? Dice, teníamos que operar a una mujer con un cáncer en el cerebro. Había además una evolución importante, la mujer ya mostraba signos, perdía el habla, una situación, ya estaba muy avanzado el tema. Y cuando nos vino la mujer allí al hospital,
Tú imagínate, estábamos hablando de médicos que muchos de ellos se han formado en Europa, como mi padre, muchos de ellos se han formado en Estados Unidos, gente que en fin, con una formación sólida, en muchos años de experiencia tratando gente. Y entonces él contaba y decía, mira, que le hacemos todas las pruebas, yo tenía que intervenir como anestesista, vamos para allí y cuando empiezan a hacerle las exploraciones y demás, lo que tenía en la cabeza, por donde vino se fue. Entonces dice que ellos, entre ellos, como el Sanedrín, hablaban. Dice, ¿y esto qué es? Y tú imagínate el neurocirujano y el otro mirándose y diciendo, ¿pero qué pasa aquí? A ver, vamos a hacerle prueba, póngase de puntilla, empieza a clavar, empiezan a hablar con ella, a ver si podía hablar bien, si podía articular palabras, si le desapareció los temblores. Oiga, y esto, y empiezan así a mirarse. Y mi padre allí contaba todo eso y me decía, mira, nosotros extrañados, y le decimos, y entonces vamos para ella con las batas blancas. Tú imagínate llegar allí los médicos y decir, bueno, ¿y usted cómo se encuentra? ¿Y usted cómo? Y la mujer las miraba así, en su poca comprensión de las cosas, dice, mire, es que fui a la iglesia y oraron por mí, y el pastor oró por mí. Y le decía, y Diosito me sanó. Claro, mi padre me contaba, me miraba así, mira, hijo, algo hay, algo hay. Imagínate la cara de los miembros del Sanedrín. Algo hay. Este Jesús tiene algo. Estas palabras tienen impacto. Algo está pasando. Tú imagínate que viviese en una ciudad en aquella época, ponte como Jerusalén, aproximadamente 40.000 habitantes. Y tú imagínate Jesús moviéndose de un sitio al otro, y ahora voy al pórtico de Salomón, y ahora voy aquí, y ahora me encuentro. Y la gente del pueblo allí hablando, y eso le llegaba al Sanedrín. ¿Y este tipo quién es? ¿Me escuchas? Es como cuando empiezas a escuchar los gritos del vecino del rellano, y peleas, y palizas, y los golpes, y los gritos, y llegar borracho de madrugada, y tal. Y de repente lo ves un día que sale peinado, sale con su Biblia. Y ya no empiezas a escuchar gritos, ya no empiezas a escuchar nada. Ya, buenos días, vecino, ¿cómo están? ¿Quiere que le ayuden algo? Y empiezas a ver cómo sale con la familia. Y dice, algo hay. ¿Qué estarían hablando los miembros del Sanedrín? Y dice que uno de ellos vino a Jesús de noche. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, algo está pasando. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú imagínate, ellos hablando y le dice, mira, sabemos que buscaban ocasión para prenderle y para matarle. Pero aún así dice, pero sabemos que algo hay. ¿Sabes? Sabemos que algo hay, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede, si Dios no está con él. Y Jesús le contesta, le dice, mira, nadie puede ver el reino ni las cosas de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, que para lo que el mundo es casualidad, para nosotros es la acción de Dios. ¿Sabes? Para lo que el mundo es locura, para nosotros es el evangelio de poder. Nadie puede percibir las cosas espirituales desde una óptica natural. Si tú intentas razonarlo, es imposible. Es imposible. Dices, ¿qué ocurre aquí? No lo sé. Yo recuerdo, me acordaba esta semana y me reía solo. Hace muchísimos años, cuando empezaron ciertas manifestaciones del Espíritu Santo y la gente bajo el poder del Espíritu Santo se caía, muchas veces sin tocar a nadie, simplemente por la misma presencia de Dios, que es tan grande Él, que esto en un cuerpo limitado a veces provoca manifestaciones que no puedes entender. Y fuimos a una campaña, venía un evangelista, venía un pastor de América, de Argentina, muy afamado en aquella época, y dijo, bueno, vamos ahí. Salimos un grupo de la iglesia y fuimos. Y empezaba todas aquellas manifestaciones que no se entendían. Y recuerdo que uno de los hermanos que estaba en esta iglesia
un hombre rudo, firme en la fe, pero la verdad es que con mucho tesón, muy cabezón, además, y dijo, mira, estábamos allí todos reunidos, había un gentío, dice, bueno, el que quiera recibir un toque de Dios, dice el pastor, que pase para adelante. Mira, se formó una cola. Había como 8.000 personas allí, una cola tan grande. Y estábamos los jóvenes allí y dice el líder de jóvenes en aquella época, este hombre, yo subo. Y empezamos a reírnos, digo, que va a subir, mira la cola que hay. No, no, que se aguantó la cola. Dice, porque eso que está pasando allí, a mí eso no creo nada. Y entonces, en esas, estábamos hablando con uno, con otro, saludando a los jóvenes de otras iglesias, y en esas miramos para la plataforma y justo el momento que él va para allá. Me acordaré siempre, y además a paso firme, menudo. ¿Sabes el Pedro Picapiedra? Piensa en alguien así. Dice, así era. Y va andando así, lo veo así, y se pone así. Digo, y de repente el hombre voló. Lo cogieron los sugieres y lo bajaron como en una camilla. Y fuimos todos para él así a mirarlo. Y cuando se incorpora, nos mira a todos y dice, eso es de Dios. Dice, pues yo me he puesto así. Y además me he puesto así. De a mí, yo aquí no me caigo. Y no sé qué me ha pasado. Si las intentas razonar, si tú intentas explicar las cosas inexplicables de Dios, y empiezan ellos a decir, mira, sabemos que algo hay, sabemos que lo que tú tienes es de Dios, sabemos, porque nadie puede hacer esto. Y Jesús le contesta, el que quiera ver las cosas espirituales tiene que volver a nacer. El original dice, no dice volver a nacer, el original literal dice, aunque se entiende el sentido, ¿no? Tiene que nacer de arriba. El que quiera ver las cosas no tiene que nacer aquí en la tierra, tiene que nacer en los cielos. A eso se refería. Y el problema es, iglesia, en que muchas de nuestras iglesias están llenas de gente que han nacido en la tierra, pero todavía les falta nacer en el cielo. El que nace en la tierra se guía por las cosas que ve, por las cosas de aquí. Empieza a dejarse llevar por cosas. ¿Qué es lo que te piensa? Dice, mira, ¿sabes lo que te digo? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Yo voy a vivir, pero no voy a hacer de esta manera, voy a ver como a mí me parece. Y es como dejar la vida de Dios pasar. Y este es el tema. Jesús le dice, mira, tú tienes que nacer de arriba. Es necesario que nazcas de arriba, que vuelvas a nacer otra vez. Yo no sé cómo sea tu vida. Yo tengo 52 años, aunque no lo parezca. Sé que no lo parece, ¿eh? Pero sí, tengo 52. Luego te enseño el DNI para que veas. Y he visto de todo, pero ¿sabes la de gente que me ha dicho, ojalá tuviera la oportunidad de volver a nacer? Ojalá tuviera la oportunidad de volver a empezar, porque muchas decisiones que tomé hoy no las tomaría. Y mis errores, mi cabezonería, mi orgullo, mi humanidad, me han metido a veces en cosas que, ¿cómo me gustaría? Bien, pues el Evangelio te brinda esa oportunidad de volver a empezar, de tener nuevos comienzos, de decir, mi vida fue un antes y un después, a partir de hoy es otra. Y le dice, fíjate, Nicodemo le dice, pero tienes que volver a nacer. Y el verso 4 le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, a mí me hacía gracia, porque esto luego te lo parafraseo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo voy a enderezar el árbol torcido? ¿Sí o no? A ver, si llevo toda mi vida así, ¿y esto cómo va a ser? ¿Pero cómo se va a enderezar ahora? ¿Pero cómo voy a cambiar ahora? ¿Pero cómo voy a nacer yo de arriba ahora? Dice, eso es imposible, ¿verdad? Y la de veces que hemos visto a alguien que toda la vida ha sido de una determinada manera, piensas, ¿y ahora cómo cambia?
Y ahora ¿cómo va a volver a nacer de arriba y mirar las cosas de otra manera? Pero ¿cómo va a ser? Y dice que Jesús le respondió Jesús, verso 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, quería hablaros acerca de esto. Mira, la regeneración que es por el Espíritu. Está diciendo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y esto a qué se refiere? Mira, el que solo nace de la carne, el que solo nace en la tierra, el que solo nace aquí, carne es. No podrá nunca percibir las cosas espirituales. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ve las cosas desde otra óptica y la acción del Espíritu Santo viene dentro de ti. ¿Cuántos se acuerdan el pasaje en Juan 1:12 que dice más? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, puedes decir que naces a las cosas espirituales de Él. Dice, a los que le recibieron. Y Nicodemo se preguntaba, ¿pero cómo va a ser? Bueno, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, cuando tú le aceptas y eres hijo de Dios y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, como dice, estaré en vosotros y estaré con vosotros, nos dijo, era promesa de Jesús. Tú empiezas a ser transformado. ¿Me escuchas? Son palabras sinónimas. Hablamos de la regeneración por el Espíritu. Hay otros pasajes que hablan acerca de la transformación, de ser transformados de gloria en gloria, dice. Hay otros pasajes como este que nos habla de nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y hay otros pasajes que habla, por ejemplo, de renovar el hombre interior que se va renovando. Y todo eso tiene que ver con la regeneración que es por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Mirad, Dios diseñó al hombre de una determinada manera. Pero con el pecado ese diseño original se perdió. Entonces, el Espíritu Santo está para volver a poner en nosotros las condiciones que estaban al principio, para volvernos al estado original como Dios lo diseñó en todas las cosas. Es una obra que sale desde dentro hacia afuera y profunda, bien profunda. Así pues, regenerados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de los creyentes, que son verdaderos hijos de Dios. Y dice que somos copartícipes de la naturaleza divina. Si Dios habita en ti, te hace partícipe de eso. Y el Espíritu Santo te va mostrando y te va cambiando y te va transformando. Y esa transformación no es externa solo. Es interior, es profunda, es verdadera, es permanente. Es como cuando empiezas a ver a alguien y dices, oye, pero es el mismo, pero no lo es. Lo veo diferente, lo veo cambiado. Y eso es el accionar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te transforma completamente. Escúchame, antiguamente, antes de conocer a Cristo, vivíamos según nuestra razón, nuestras costumbres, nuestro deseo, nuestras pasiones. Pero cuando Cristo viene a morar en ti, Él empieza a hacer una transformación de tal manera que aunque te miras en el espejo, no te reconoces. Porque las cosas que antes te llamaban ya no te llaman. Porque si antes actuabas de una determinada manera y en tu trabajo escatimabas lo que fuera al jefe, de repente dejabas de hacerlo. O hacías algo indebido y empezabas a sentirte mal. Y como que el Espíritu Santo empieza a tratar contigo y a darte cuenta. ¿Y por qué digo esto, iglesia? Porque a lo largo del ministerio me he encontrado gente que llevaba años viniendo a la iglesia y me confesaron diciendo, es que yo no estaba convertido. Pero tal día es como que el Dios le iluminó y entendió.
Y esto pasa mucho. Inste hay que estudiar Inste. Y podemos definir la conversión, lo que es, y el ser transformado y recibir al Espíritu Santo y tantas cosas. Pero una cosa es eso y otra cosa es vivirlo. Vivirlo en la carne. ¿Me escucháis? Y el Espíritu Santo, cuando habita en ti, te da testimonio de que eres hijo de Dios. Mira, si yo tuviera que... ¿Por qué eres hijo de Dios? Mira, podemos hablar teológicamente y lo que dice la Biblia bíblicamente, porque soy hijo de Dios. Pero eso no salva. Y mi convicción más profunda es que el Espíritu Santo me sella con las arras para la redención. Simplemente lo sé. Sé que Cristo puede venir hoy, ahora que me voy con Él. Tengo esa firme seguridad. A veces he hablado con hermanos de la iglesia. Escuchadme bien. Bueno, y sí, porque es que yo no sé si soy hijo de Dios. ¿No lo sabes? No, yo no sé si me he convertido, yo no sé si soy creyente o no. Y los miro así y digo, cuando oigo eso, le digo, pues no lo eres. Es que es una convicción tan interna que no te la pueden arrancar. ¿Me escucháis? Y Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario nacer de arriba. Nacer de arriba, no solo en la tierra, de arriba. Es como que trae la vida de Dios, la naturaleza divina, irrumpe y entra, te trae la naturaleza de Dios a una naturaleza muerta. Empiezas a darte cuenta enseguida de que algo Dios está haciendo en tu vida, ¿no? Como decía él, estará en vosotros y estará con vosotros. Y mi pregunta era, ¿y por qué el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Para qué? Para el día que nos llame, tengo el pasaporte. O para que nos vaya transformando, para que seamos imagen de su gloria. Que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Cambias radicalmente. Mira, cuando Enrique Bremer nos hablaba de eso, Enrique, un hombre, una familia bien, y él contó públicamente, o sea, se puede decir, él explicaba que su familia bien, económicamente muy bien, él en México, su padre de origen alemán, su madre mexicana, él se crió allí en la ciudad, viviendo bien. Cuando llegó la edad de la universidad, él lo mandaron a Estados Unidos a estudiar, se formó en la universidad en Estados Unidos. Pero cuando él estaba allí, cuando él salió de su casa, cuando él empezó a vivir solo, algo le pasó al muchacho por la cabeza, que toda la educación está y los valores en los que le habían criado, voló. Empezó a consumir drogas, empezó a hacer cosas indecentes, empezó a tal punto, llegó tan bajo, cayó tan abajo, que llegó hasta vender su propio cuerpo con hombres para poder comprar las drogas. Una familia bien, una familia acomodada, sin necesidad de nada. Y entonces un día alguien le habló acerca de Cristo y él sentía un vacío tan profundo en lo interior que cogió y tan desesperado estaba que le entregó su vida al Señor. Y lo hizo con tal convicción. Fue tan profundo que enseguida el Espíritu de Dios vino sobre él. Esa tristeza, ese vacío que él sentía, esa soledad, esa frustración, esa vergüenza, esa contradicción de haber sido educado en unos valores sabiendo que tenía que comportarse de una determinada manera, pero que no podía. Cuando él recibe al Espíritu Santo, enseguida nota. Es como que te empodera. Llega una fuerza tan de dentro hacia afuera que te transforma completamente. Y recuerdo que predicando allí en el retiro de la Biblia abierta, dijo, a ver, los jóvenes, ya no pensaba, yo nunca he hecho de todo en la vida, esto sí lo puedo decir, si lo hubiera hecho lo diría, pero es verdad, he hecho de todo en la vida. O sea, lo que hay aquí en Malgrán me conocen bien, pero yo, si hay algo que no he hecho en mí, de verdad que no sé, se ríen de mí, pero porque la gente con la que iba tenían un currículum. Y entonces, cuando yo les digo,
en mi vida he tomado drogas, de ninguna, yo en mi vida, es que no sé qué es, de verdad. Es que no tengo, y todos se reían aquí en Malgrat, todos mis amigos venga, va, Dani, digo, con todo lo que tú eras, en mi vida, digo, es más, no sé ni qué es. Y me miraban así, no, es que nunca, jamás, no sé. Y él decía, que se pongan de pie los que tienen 20 años para abajo, 14, 15, adolescentes, pónganse de pie. Los que nunca han tomado drogas, que se pongan de pie. Y empezaron a levantarse los muchachos jovencitos, así a levantarse. Y los miró y les dijo, yo soy como tú, porque las drogas me son tan ajenas como a ti. Porque yo volví a nacer. Es que es una transformación tan profunda que ya no te llaman esas cosas. Que dice, oiga, quita. Es que eso no va conmigo. ¿De qué me están hablando? Es como si te hablaran en otro idioma y te hablaran de otra persona a la que tú ni conoces. Es tan profunda la obra del Espíritu Santo. Y por eso le decía, tú tienes que nacer de arriba. Es que no hay otra manera. No vale con, bueno, yo nazco aquí en la tierra y luego aprendo unos modismos y unos valores. Mira, los valores no salvan. Y los valores transforman, no transforman, no transforman para nada. Los valores están muy bien y ayudan a la sociedad pues, a comportarse de una determinada manera, pero los valores van y vienen, esto cambia, ¿eh? Pero la palabra de Dios es permanente. Dice, volver a nacer, regenerados por el Espíritu Santo. Mira, me ha tocado ministrar a personas que te chocaría tanto. Vi a una mujer española, bien, además una mujer bien educada, con su carrera universitaria. Se formó también en Bélgica y no sé dónde, y bueno, una mujer bien formada, un poquito mayor que yo. Esta mujer tenía un grave problema. Tenía una herida, una grieta abierta en el alma tan profunda. Y es que nunca pudo tener hijos. Se casó con un hombre mayor, el hombre luego falleció, pero ella durante toda su vida fue una persona infiel a su esposo. Tenía un grave problema. Y no era tanto por el aspecto de la sexualidad, no. Yo no sé qué le pasaba a esa mujer. Y un día hablando aquí le dije, pero una persona como tú, estudiada, formada, y me mira y me dice, ningún caballero se me puede acercar. Llevaba no sé cuánto tiempo en la iglesia. Y la miré y le dije, usted no ha nacido de nuevo. Es que la regeneración es tan profunda, el cambio es tan radical, que tú no tienes nada que ver con lo que eras antes. Así, de raíz, ¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende con toda su fuerza, así obra. Y el Espíritu Santo viene para que volvamos al diseño original, como Dios lo hizo en el huerto del Edén. Pero el pecado deterioró el diseño, la manera de ser, de pensar, la deterioró. Amén. Así pues confiemos en Él, que Dios lo hace, que Dios pueda transformar. ¿Y qué medios emplea Dios para transformar? ¿Te acuerdas en Jeremías 18 cuando habla y el Señor le habla a Jeremías y le dice, ve, desciende a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras, y dice que desciende y ve al alfarero trabajando sobre la rueda y que la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano y que entonces empezó a hacer otra nueva y que Dios le hablaba a él y le decía, y no puedo hacer yo lo mismo con mi pueblo, casa de Israel. Bien, de alguna manera era una ilustración, ¿verdad?, de lo que Dios hace en nosotros, que te pone en la rueda y trabaja con este barro y te va formando. Y dice, una vasija que se echa a perder y se rompe y dice, esto no era lo que yo pensaba hacer, esto no era, haré otra vasija diferente. Bien, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que empieza a hacer una vasija diferente.
distinta. Es como que transforma completamente. Hace años, hablaba el otro día con Noemí, hace años me acordaba de una reunión en la que asistimos en Lérida. Fíjate cómo es la obra del Espíritu Santo tan poderosa. Y estaba allí, vino un maestro de Madrid, estaba enseñándole a la iglesia, todas las iglesias de la Biblia abierta allí reunidas en Lérida, de Cataluña, y entonces el hombre estaba hablando y le decía cómo era la mirada de Jesús. Cómo Jesús miraba a las mujeres, cómo Jesús miraba a las hermanas, cómo miraba, con qué ojo miraba. Porque un hombre o una mujer puede decir, no, es que es imposible a lo mejor no mirar de una manera así. ¿Y cómo miraba a Jesús? ¿Cómo miraba él? ¿Y qué miraba? La necesidad del alma. Miraba el quebranto. ¿Cómo miraba? Y él abrió el camino. Y el Espíritu Santo que viene sobre ti es como que hace de ti una nueva criatura a tal punto que tu manera de mirar, de ser, de pensar y de hablar es genuinamente transformada. Así, de esa manera, en la rueda. Pero no solo eso. ¿Y cómo Dios nos transforma? Por medio de las pruebas. Mira, tenemos un corazón más duro que el acero. Está en la realidad. Cambiar un hombre, una mujer, con nuestra manera de ser, con nuestra naturaleza caída, con nuestra tendencia. Transformarnos de esa manera que podamos tener otro tipo de impulsos. Y eso el Espíritu Santo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Sí o no? Es decir, que ya no soy el que era. ¿No te ha pasado? Yo no sé tú, yo cuando era joven me llegaron a poner en un curso, aquí en la escuela, Malgrave, me llegaron a inscribir en un curso, escúchame, de violencia en el deporte. Es que aquí donde me ve era tremendo. En un partido que estábamos haciendo y el defensa me tenía frito, le partí el tabique. Y entonces el Evangelio me dice, pues pon la otra mejilla, no pagues mal por mal. Y entonces, ¿cómo controla eso? ¿Sí o no? Y teníamos gente, buenos amigos, que cuando íbamos allí se metían con nosotros otros muchachos, íbamos andando con la Biblia, íbamos vestidos más o menos, íbamos por la calle, a lo mejor íbamos a alguna casa a hacer una reunión de jóvenes y nos encontrábamos otros muchachos que nos conocían, aleluya, ¿dónde vais? Salva 4 o mata así. Y tenía siempre alguno de que iba con nosotros que estaba medio a hacer, que los miraba así y les decía, porque soy creyente, ¿eh? Si no te ibas a enterar. Y entonces es como que te transforma de tal manera, te hace nueva criatura de verdad. ¿Y cómo lo hizo Moisés? Moisés no dice que mató al egipcio en un arranque de ira, un hombre iracundo, irascible, ¿verdad? Que ve una injusticia delante. ¿A cuánto le gustan las injusticias? ¿Os gustan las injusticias? ¿Cómo las lleva? ¿No? ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos creyentes en las acciones o en las reacciones? ¿Cómo somos? Alguno aquí me gustaría verlo, digo algún varón, me gustaría verlo algún día viendo un partido de fútbol. Minuto 90 y que te piten un penalti en contra que no es. Y a ver el dominio propio cómo lo lleva. Que Dios obre, ¿no? ¿Qué pasó con Moisés? Dice que viendo una injusticia como un egipcio trataba a un hebreo, en un arranque de ira fue y le dio un golpe y lo mató. Y después, cuando él se vio descubierto, dice que huyó. 40 años en el desierto. 40 años de soledad, de insolaciones, de dificultades. 40 años de pruebas,
de una vida áspera, de una vida dura. Y después la Biblia dice, Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Esos 40 años le sirvieron el trato de Dios en su vida, de empezar a tratar con él y a moldearle, ¿no? Y hacer de él alguien diferente. Pero sin duda, iglesia, la iglesia necesita el Espíritu Santo. Tú quieres ser transformado de verdad. Quieres ser cambiado de manera genuina. El Espíritu Santo no hay más. Acuérdate que lo que es nacido la carne, carne es. Pero lo que es nacido el Espíritu, Espíritu es. No hay más. Me acordaba de Saúl. ¿Te acuerdas de Saúl? Dice que descendió el Espíritu Santo sobre él y empezó a profetizar. Y la gente empezó a decir, Saúl también entre los profetas. Pero dice la Biblia, cuando descendió el Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu de Dios sobre él, dice que Saúl fue mudado en otro hombre. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Jehová cayó sobre él. No hay más. A veces queremos cambiar la gente a cucharadas, ¿sí o no? A golpe de mazo. Y así solo no se logra. Necesitamos la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, la obra de Él. Y decía, ¿y cómo voy a ser transformado? Nicodemo preguntaba, ¿pero cómo voy a volver a nacer otra vez? Yo puedo entrar en el vientre de mi madre, pero ¿cómo va a ser esto? Bueno, es imprescindible que el Espíritu Santo actúe. Sin el Espíritu Santo no habrá cambio. ¿Me escucháis? Entonces tú tienes que anhelar eso y la única manera de recibir al Espíritu Santo es volver a nacer. Mira, hace poco hablaba con alguien en este lugar y le dije, mira, es que necesitamos cambiar, necesitamos que Dios haga esto. Y me dijo estas palabras literales. No, es que yo no quiero que Dios me cambie para esto. Ah, ¿no quieres que Dios te cambie? Sí. Entonces lo miré y dije, tú no has vuelto a nacer. ¿Me escucháis? No hay otra manera. No hay otra. Entonces, es lo que Dios te transforma y te cambia. De verdad. Amén. Hace poco miraba un sitio y decía, no, nosotros somos una iglesia, una gente con valores. ¿Valores? ¿Qué valores? No, el respeto, el amor. Eso. Nosotros somos una iglesia cristiana donde el Espíritu Santo se mueve en medio de la congregación, donde el Señor nos habla y nos transforma de dentro hacia afuera. Dios nos escogió para eso. ¿Me escucháis? De toda la gente que hay en la tierra, Dios te escogió a ti para eso. Te escogió a ti. Y como decíamos la semana pasada, decíamos, hay 8.000, bueno, dice la estadística esta de la ONU, 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000. ¿Me escuchas? Ya son gente, ¿no? Pero nadie como tú. Busca entre los 8.000 a alguien que sea como tú. Somos singulares y somos únicos. ¿Me escucháis? Y Cristo murió por ti. Y es como que el Espíritu Santo desciende y sabe dónde desciende y dónde cae. Te llama con propósito. Dios nos escogió. Dice, mira, Dios nos escogió para entrar en una relación con Él por medio de Jesucristo, con la dirección del Espíritu Santo. Pero te escogió para eso, para que realmente le conozcas. Que Dios pueda transformarte así por dentro y por fuera. Que toda la gente alrededor se dé cuenta enseguida. Que diga, oye, ¿y este qué le pasó? De ser renacidos, dice la Biblia, de ser renacidos por Él, ¿no? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer, lo va a hacer? Que Dios abrió el camino nuevo, ¿no? Pero mira, a veces podemos pensar, yo tengo esta tendencia, esta manera de ser, esta adicción, esta atracción.
este problema que tengo, esta inclinación, este pecado, yo no la voy a poder dominar. Esto un día me va a comer. O no puedo resistir esto. O como me decía aquella mujer, no, es que si se me acerca un caballero yo no lo puedo resistir. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, te transforma de tal manera que cuando ves lo que tú eras, no te reconoces. Dice, no, no me reconozco. O sea, he visto cambios portentosos en gente de una manera increíble. Hace años, cuando fui a un seminario en Málaga, salió un muchacho. Tuvimos una conversación casi como con Nicodemo de noche, ¿no? Y este hombre, allí durante el día nos íbamos a trabajar. Teníamos que era un centro de rehabilitación con un campo enorme y por las tardes nos daban clases, seminario bíblico, ¿no? Y estaba allí y recuerdo que, bueno, por la mañana te mandaban a todo, ¿eh? Éramos todos jóvenes, estudiantes, íbamos allí a formarnos y de repente por la mañana nos levantábamos, teníamos que irnos al patio y allí venían los responsables del centro y te iban asignando tareas. Hay veces que me mandaban a recoger el maíz, el choclo. Había otros días que te mandaban a vender queso. Otros días te mandaban a pintar. Otros días te mandaban a la vaquería. La vaquería era lo que nadie quería porque tenías que ir por la mañana, enfundarte unas botas así. Ibas con un rastrillo y tenías que quitar las heces de las vacas de aquel pastizal. Y a veces ibas andando y estaba con tanta cosa. Decías, hasta aquí. Y con aquello. Y encima el pastor que llevaba al centro nos decía, no, 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 yo veo, cuando los meto allí, yo veo el que sirve para la iglesia o no sirve. El que sirve para servir o no sirve. Cuando yo veo a alguno que entra así y este no sirve para nada. Y entonces teníamos que ir allí y decir, bueno, pues a servir, ¿no? Y era así, por las tardes, bueno, íbamos a esto bíblico, nos daban las clases, aprendíamos mucho. Y por la noche entabló conversación con un chico español. Él residía cerca de Madrid y él tenía un negocio, una floristería. Y un chico joven, era mayor que yo, pero era joven y empezamos a hablar y entonces él me cuenta y me dice, mira, me cuenta su testimonio. Yo me crié soy español, pero me crié en Alemania, luego vinimos para aquí, monté un negocio, me casé, estaba en la iglesia y tal. Y bueno, toda mi vida he estado sirviendo, pero yo tenía un grave problema. Yo no podía controlar mis impulsos sexuales, así me cuenta. Y me dice, y muchas veces yo estaba con mi mujer y tal, y terminaba, y yo salía a la calle y yo me iba a buscar otra mujer. Y yo me quedé, y tú imagínate a cuadros, ¿no? Yo lo escuchaba. Me daba cuenta que en esa época él no había nacido de nuevo. Y entonces de repente me dice, era algo que yo no podía dominar, me dominaba a mí. Digo, esos son demonios. Dice, no podía, no podía. Un día, cuando ya me sentía tan vacío, yo me quebré. Me quebré delante del Señor y dije, rompe esa atadura, porque me voy directo para el infierno. Señor, ayúdame en esta debilidad. Y entonces él cuenta, dice, ahí realmente yo nací de nuevo. Yo volví a nacer completamente. Y me miraba y dice, y hoy, después de tanto tiempo, puedo decir, oye, Dios me rompió esas cadenas. Soy una persona que nada tiene que ver con eso. Dice, yo hablé con mi esposa, le pedí ayuda, sabiendo que me arriesgaba a perder mi familia. Evidentemente, aquello, una mujer joven, aquello fue un golpe para ella, un golpe duro. Pero yo quería cambiar. Yo no quería continuar igual. Y entonces él dice, mira, Dios hizo tal obra, me cambió de tal manera, que hoy puedo decir que soy verdaderamente libre. Y él me contaba, dice, hoy me puedo parar delante de cualquier hermana, puedo hablar
yo no tengo nada que ver, no tengo ni un mal pensamiento, no tengo ni una... Dice, y es la acción del Espíritu Santo en la vida de él. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y se puede decir, yo volví a nacer. Seguramente hubiera estado con Nicodemo y le hubiera dicho, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo yo ser transformado así, de esta manera? Pues mira, solo por el Espíritu. Y no solo nuestra conducta pecaminosa, sino todas las cosas de la vida. Es que te hace completamente nuevo. He conocido personas que vivían en temores, vivían atemorizadas por cosas. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, es como que fueron mudados en otra persona. Y tantas cosas, ¿no? Siempre para su gloria. Cuando vosotros también, ¿no? Habéis vivido en Costa Rica, ¿no? ¿Dónde? ¿En San José? En Alajuela, Alajuela. Yo conocí un testimonio, aquello fue conocido allí, fuerte. Un muchacho estudió medicina, se gradúa de médico y de repente tuvo una enfermedad mental seria y acabó recluido en un manicomio. Atendía a los médicos. El hombre empezó a dejarse completamente, iba con cabellos largos, las uñas largas, no se duchaba, no hablaba de manera coherente y lo metieron allí años, muchacho. No sé si estuvo como 6 años en Costa Rica, metido en un psiquiátrico. La familia, nadie le iba a ver. Y entonces contaban que un pastor iba allí y bueno, el Señor le dio ese ministerio, iba para allí, compartía la palabra, tocaba la guitarra, hacían una especie de culto, el que podía venir, algunos se quedaban dormidos, el otro decía no sé qué, pero gente profunda. Y él, bueno, pues iba allí, servía, estaba con ellos, acompañaba a los usuarios, a los enfermos, oraba por la gente. Y un buen día pasó delante de la habitación donde tenían a este muchacho y les dijo, ¿y este que está aquí? Dice, ese olvídese. Era un muchacho que además que había que atarlo porque entraba en procesos de eso de autodestrucción, intentaba quitarse la vida. Y entonces el pastor pidió que le abrieran la puerta y que pudiera ir a orar por él. Dijo, ¿por qué no me abrís la puerta? Déjame orar por él. Y un día al final dijeron, mira, tenemos que atarlo y vaya. Y entonces así lo hicieron. Dice que lo ataron y entonces él entró. Primero le daban la comida con una sedación y luego cuando estaba más tranquilo. Y entonces dice que entró y empezó a orar por él. Pero me hacía gracia porque este pastor, yo escuché al médico cuando hablaba. Dice, yo cuando entré allí, dice, mira, he visto gente fea en mi vida, pero como ese, dice, qué tipo más feo. Dice, y entré allí y cuando vi aquello, el pelo largo, las uñas, yo decía, Dios mío. Dice, pero él empezó a orar y se fue. Terminó de orar y se fue. Cuando eso le avisan, pasaron días, le avisan. Dice, oye, pastor, sí, ¿se acuerda usted la persona donde entró? Sí, sí. Mire, que habla coherentemente, que, que empezó a decir, oye, mira, ¿qué tal? Y oye, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿Y esto? Oye, ¿por qué me atan? Y empezó a hablar con coherencia. Y claro, los que lo cuidaban decían, ¿y este? Dice, mira, si habla y todo. Y entonces pide, sale, y dice, no, arréglenme, córtenme el pelo, déjenme ducharme, denme jabón. Y empieza el chico a salir, claro, entra los médicos, empiezan a hablar con él, ya no había conducta violenta, ya no había nada. Y empiezan a hablarle y cuando salen al final, resumiendo mucho la historia, le acaban dando el alta.
Y entonces el médico contaba, dice, mira, cuando yo no estaba en condiciones de clamar, porque yo no estaba en condiciones, cuando yo ya tenía mi vida perdida, Dios envió a alguien y se mostró su amor en eso, cuando nadie, ni mi familia se acordaba de él. Y entonces él cuenta, no sé cómo sea ahora, pero cuando él sale, claro, se va a intentar decir, bueno, voy a la facultad de medicina y yo soy médico. Entonces dice que no le querían dar la idoneidad para ejercer. Que no, tú tienes un trastorno como, sí, ¿qué trastorno? Dice, además, usted hace, pues no sé, 6, 7, 8 años que terminó, yo no ha ejercido, ¿cómo sabemos nosotros que usted? Y entonces cuenta, el médico, decía, me hicieron un examen. Yo tenía que hacer un examen de idoneidad. Y entonces cuenta él y dice, mire, más o menos, traduciéndolo a los números nuestros. En España, si las notas son de 0 a 10, dice, yo saqué la carrera con 6. Con un 6 de promedio. Dice, entonces me citaron en el colegio de médicos para hacer una prueba estas de idoneidad y la hice. Y entonces cuenta él, dice, yo saqué un 8,5. Nunca en mi vida había visto una nota tan alta. Entonces, cuando Dios hace las cosas, las hace completas y con gracia. ¿Me escucháis? Que Dios pueda obrar así. Que Dios se pueda manifestar así. Y si todavía no sabes si eres salvo, acuérdate, no lo eres. Quizá hoy es el día. El que no nace de arriba, que podamos nacer de él. Voy a pedir al grupo alabanza si puede venir. Aleluya. Si podéis subir. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? ¿Ha habido algún cumpleaños esta semana? ¿Ha habido algún cumpleaños esta semana? ¿La Noelia? ¿La Noelia? La otra Noelia. Ha dicho